Hola a todos chicos, bienvenidos a este video. Para los que lo estén viendo en la mañana, buenos días, a mediodía, buenas tardes, en la noche, buenas noches. El profesor, sea usted bienvenido también a este video. Y en este video vengo a hacer una pequeña exposición acerca del Phylum Arthropoda. Quiero aclarar que en este video no voy a tener toda la información recopilada. Tendré partes y tendré información básica, o sea, no voy a profundizar mucho en el video. En esta exposición también voy a explicar algo acerca de las subclases que tiene el Phylum Arthropoda, que son por lo menos la subclase de Myriapoda, Cliterata, Crustácea y Hexápoda. Espero que la información sea muy agradable y que estén muy atentos a la siguiente exposición. No siendo más, arranquemos con el video. Al hablar del Phylum Arthropoda, hablamos del phylum más numeroso y diverso del reino animal, puesto que cuenta con animales invertebrados que poseen un esqueleto externo y apéndices articulados, o podríamos llamarlo también un exoesqueleto. También existe una subdivisión en donde los artrópodos son asignados, por lo menos tenemos animales arácnidos, crustáceos y nemátodos. En los arácnidos vamos a encontrar escorpiones, arañas, en los crustáceos, cangrejos, langostas y alguno que otro camarón. Entre los nematodos vamos a encontrar los gusanos y muchos o la gran mayoría tienden a ser parásitos. Como decía, también vamos a hablar un poco acerca de la subclase. Empezaremos hablando de la subclase Hexápoda. Como podemos ver en su nombre, dice ex, porque se diferencia de las demás porque tiene 6 patas, y creo que esto lo pone en el lugar más sensible porque es el que menos patas tiene. Este es el que más especies agrupa e incluye a insectos. Por lo menos se conocen aproximadamente 1 millón de especies de esta subclase. En los artrópodos de clase Hexápoda se distingue bastante porque estos cuentan con una característica distintiva muy particular. Es la presencia de un tórax que está dividido en 3 secciones, las cuales son llamadas protórax, mesotórax y metatórax, consolidados por 3 pares de patas. Como decía, siendo la subclase más sensible por la cantidad de patas a las otras subclases. Y las patas también cabe afirmar que están en posición ventrolateral, divididos por segmentos desde la cabeza, en donde aparece una estructura sólida, rígida, globular llamada cápsula cefálica. Ya hablando de las divisiones de los segmentos, podemos decir del primer segmento llamado acron también, que es el que corresponde a la primera parte, o sea, los ojos, y la primera parte también del cerebro, que en este caso se llamaría protocerebro. El segundo segmento, este es el que ocupa las antenas, también se le conoce como segmento antenal, y también ocupa la segunda parte del cerebro, en este caso llamado deutocerebro. En la tercera parte de los segmentos, este se conoce como intercalar, la parte intercalar, que es donde es una parte que carece de apéndices y sostiene la tercera parte del cerebro, que en este caso sería el tritocerebro. En el segmento 4 encontramos el segmento mandibular, y como su nombre lo pronuncia, no es necesario decir. El quinto es el segmento maxilar, porta un par de maxilas. El segmento número 6, que es el segmento labial. Este es portador de un labio impar, que es producto de estructuras que eran originalmente pares. Al hablar de la alimentación de los artrópodos, estos buscan estrategias y tienen una especie de división en categorías dependiendo de los hábitos alimenticios de cada uno. En esta división se clasifica más o menos de la siguiente manera. Existen los fitófagos, que se alimentan de plantas, los zoófagos, que se alimentan de otros animales, y por último, los entomófagos, que se alimentan de otros insectos. Estos son considerados carnívoros. Y así pasamos a la clase Clitelata, que son quelicerados diferenciados de que son una subclase que no tiene antenas.
Su cuerpo está dividido en dos partes o regiones o tagmas también llamados. Una anterior denominada prosoma o cefalotórax y una posterior u opistosora, que también en otros casos es el abdomen. El prosoma se compone de acron presegmentario y 6 segmentos, y a menudo está cubierto por un escudo dorsal. Carecen de antenas, como ya lo había dicho, y de mandíbulas también, a diferencia de las otras subclases. Estos presentan 6 pares de apéndices, todos ellos multiarticulados, y 4 pares de patas marchadoras. También cabe aclarar que cuentan con ojos compuestos. Tiene un opistosoma que está formado hasta por 12 segmentos y el telso. Presenta apéndices muy diferenciadas o en ocasiones podríamos decir que carece de ellas. Esto dependiendo también según sean los grupos. Se conocen más de 70.000 clases de quelicerados. La mayoría están entre las clases arácnidas. También podemos hablar de las clases que hay de estos quelicerados. En este caso, eutélidos, que son conocidos más comúnmente como los escorpiones de mar o los escorpiones marinos. Son en realidad los más grandes que han existido, pues llegaron a medir entre 2,5 metros de longitud. Existe la clase Melostomata. Aquí se encuentra el telson, que generalmente vive en el fondo del mar, y estos alcanzan a medir 50 centímetros de longitud. También tienden a ser carnívoros. Existe también los picnogónidos, que son las arañas de mar más conocidas. Estos son exclusivamente marinos, son unas especies pequeñas que generalmente o en ocasiones solo algunas pueden alcanzar entre medio metro de longitud, y también son carnívoras o carroñeras. Tienden a tener a veces 6 pares de patas o 4 pares de patas. Y por último, la clase arácnida, que es donde encontramos los escorpiones, ácaros, arañas u opilones. Y así llegamos al subfilum Myriapoda, que este es un subfilum que es muy parecido al de los insectos. Estos son mandibulados, similares a ellos, bueno, en algunos aspectos. Entre esta clase encontramos a los 1000 pies, a los 100 pies y los sinfilos. Estos todos tienen en común, o la mayoría tienen en común, un cuerpo dividido en dos regiones, podríamos decirlo, que son la cabeza y el tronco, y este último está formado por segmentos y multitudes de patas. La cutícula presenta diferentes grados de esclerotización y clasificación que son casi impermeables, pero carece de capa cera, típica de los insectos, por lo que quedan más o menos expuestos a la desecación. Por otra parte, la cabeza lleva las antenas en la base, de las cuales se abren los poros de los órganos sensoriales, y los ojos en este caso también son simples. También cabe resaltar que estos son diódicos, es decir, de sexos separados, y ovíparos. Por último llegamos al subfilum de los crustáceos, que son un extenso filum que llega a tener aproximadamente 67.000 especies. Entre ellas incluyen especies como las langostas, los cangrejos, langostinos y percebes. Una característica propia y definitoria del grupo es la presencia de una larva llamada nauplio, provista de un ojo naupliano en alguna etapa de su vida, que puede ser sustituido más tarde por 2 ojos. Esta subclase es la única subclase que tiene 2 pares de antenas y un par de maxilas, al menos, y estos pasan en un proceso de muda e intermuda para así poder crecer. En esto su tamaño es muy variable. Su cuerpo está formado por un número variable de metámeros o segmentos intercalados entre el acron y el telson. Cabe resaltar que este está dividido por 3 regiones, las cuales son el cefalón, que es donde se encuentra la cabeza, el perellón, que es donde se encuentra el tórax, y el pleón,
que en este caso sería el abdomen, aunque a veces o generalmente la cabeza se une al abdomen formando una especie de cefalotórax. Este también posee 5 pares de apéndices, 2 antenas, un par de mandíbulas y también 2 pares de maxilas. Todos los tacmas poseen apéndices en la forma primitiva, tienden a ser similares entre sí, mientras las más evolucionadas se transforman y se adaptan para las funciones específicas. Estos tipos de apéndices poseen una zona proximal de 3 artejos, a veces reducidos a 2 o 1, llamadas protopodio o simpodio. El número de segmentos del tronco varía de un grupo a otro entre los crustáceos y depende del grado de fusión y de consolidación. Al hablar de los segmentos también son nombrados. Empezaremos por el acron. El acron no posee apéndice y este aloja al protocerebro y lleva los ojos casi siempre, la mayoría de las veces. Por otra parte, el segmento antenular, que este sería el primer segmento, contiene el deutocerebro y lleva el primer par de antenas. El segundo segmento, o también llamado segmento antenal, aloja el intocerebro, lleva el segundo par de antenas. También está el segmento mandibular, que este es el tercer segmento, y pues como su nombre lo dice, contiene las mandíbulas. El segmento maxilar, que en este caso sería el cuarto segmento, lleva el primer par de maxilas y también existe un segundo segmento maxilar, que este sería el quinto y lleva el segundo par de maxilas. Por último, cabe resaltar al tórax, que posee un número variable de segmentos o toracómeros. Además posee un par de apéndices llamados toracópodas. Bueno, y con esto concluyo mi exposición acerca de los artrópodos y las subclases que contienen. Espero que les haya gustado.